Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 19, versículos 4 al 6. Vimos en el podcast anterior que los dos ángeles en forma de hombres llegaron a Sodoma cuando en la tarde. Lot los vio, los recibió e insistió que se quedaran en su casa. ¿Sabía Lot que eran ángeles de Dios? Según lo que dice en este capítulo, al igual que Abraham, Lot los recibió y les brindó hospitalidad a los dos hombres. Pero aquí Lot no sabía en ese entonces que estos eran ángeles o mensajeros de Dios. Lot se entera mucho después cuando estos dos hombres, dos ángeles en forma de hombres, pues se lo revelan, que Dios los había mandado. Entonces, como decía, la hospitalidad en aquellos tiempos era una costumbre que se tomaba bien en serio. Y así como Abraham fue hospitalario, también lo fue Lot. Hay que notar una cosa aquí, que Lot al comportarse como Abraham, o sea, al realizar acciones similares a la de Abraham, se demuestra aquí que Lot es justo, a diferencia de los hombres de Sodoma. Entonces Lot, así como Abraham, pues les brindó hospitalidad. Si vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 2, Hebreos 13:2 nos dice: no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, así como le pasó a Lot. Algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces Lot reaccionó. ¿Y por qué los ángeles se dirigieron a Sodoma? Bueno, en el capítulo 18, versículo 20 nos dice que el clamor de Sodoma y Gomorra era grande y su pecado sumamente grande. Él mandó a sus ángeles a investigar, como quien dice, para poner a prueba a los habitantes de Sodoma y confirmar o comprobar el alto nivel de maldad y perversión que había allí. Aquí Abraham y Lot se dan cuenta de que Dios es definitivamente justo. Veremos más adelante que ni siquiera 10 justos hay en Sodoma. Recuerden que Lot tuvo que insistir porque los dos hombres, o sea los ángeles, tenían planeado pasar la noche ¿en dónde? En la plaza, en medio de la plaza. Entonces, como lo mencioné en el podcast anterior, Lot los convenció para que se quedaran en su casa, en la casa de Lot, porque Lot sabía de la gran perversidad que existía en Sodoma. Era una depravación total. Es más, en Génesis capítulo 13, versículo 13, eso aquí también lo confirma. Dice: pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. En Génesis capítulo 18, versículo 20, Génesis 18:20 dice: después el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Así mismo lo dice, y su pecado es sumamente grave. Entonces, no solo cometieron ofensas hacia Dios, pero a las personas que llegaban a la ciudad, a todos los visitantes, y por esto enfrentarían el juicio de Dios. Noten que Dios nunca le dijo a Abraham que destruiría la ciudad. Abraham sabía que Dios era y es un Dios justo, y su juicio caería sobre ellos. Abraham se dio cuenta que ni 10 personas justas se encontraban en Sodoma y merecían el juicio de Dios, merecían su destrucción. Ahora en el verso 4 dice: aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tantos jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Miren lo que dice aquí: todo el pueblo sin excepción
los hombres de Sodoma rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos. Imagínense esa manada de gente rodeando la casa de Lot. Quiero añadir que en Sodoma, ¿qué es lo que se practicaba allí? La sodomía. ¿Qué es sodomía? En inglés se dice sodomy. De acuerdo al significado en el diccionario Merriam-Webster, se los voy a leer. Es un término que se utiliza para el sexo anal u oral con otra persona o un animal, que a menudo se usa para referirse a actos del mismo sexo. Viene de la palabra latina sodomía. En griego es sodoma. ¡Qué perversidad! Entonces todo el pueblo, o sea, todos los hombres de Sodoma rodearon la casa. Quiero añadir que la sodomía no era el único pecado, sino que era uno de los pecados más prominentes de Sodoma. Estos hombres de Sodoma eran llamados sodomitas y estos eran del peor tipo, eran violadores. Pero este extremismo es exactamente lo que ocurre en nuestras sociedades hoy día cuando se acepta la sodomía. La sodomía, junto con otros pecados sexuales, siempre devalúa a quienes abusan. Como dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 9, nos dice: ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Aquí quiero añadir que en otras traducciones la palabra homosexual no aparece, especialmente en la traducción más vieja, pues las originales, pero especifican el acto de hombres con hombres, el acto sexual de hombres con hombres. Entonces continúa al versículo 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, y así sucesivamente. Lo que quiero decir es que el significado de homosexual es obvio y la práctica claramente rechazada en las Escrituras. La homosexualidad es real y en los tiempos de ahora lo quieren normalizar como si fuera la nueva norma. Puede que en el caso de Sodoma era parte de la cultura de aquellos tiempos, el deprave completo. O sea, viven por los deseos más que por principios. Una vez que la cultura abandona su sentido de justicia, la protección desaparece y avanzan en el abuso de los demás. Imagínense los problemas de hoy en día con la esclavitud sexual, el tráfico humano y el abuso infantil, los pedofilios. Si no puedes hablar en contra de un pecado, entonces tu corazón ya está atado. O sea, la homosexualidad es un pecado. La sodomía solo vive entre personas que tienen el corazón endurecido. Y quiero notar nuevamente que este no era el único pecado de Sodoma, pero era lo que más se destacaba aquí, pues. Esto no significa que debemos odiar a los homosexuales o rechazarlos. No, debemos amar a los pecadores porque todos somos pecadores, pero una cosa es amar a los pecadores y otra es aceptar su manera de vida. Eso no lo debemos aceptar o participar de ella. Se debe compartir las enseñanzas de Jesús. Se le debe evangelizar a estas personas homosexuales para que conozcan a nuestro Dios verdadero, que sepan que es una abominación ante los ojos de Dios y así ellos pueden escoger si siguen a Dios o no lo siguen. Ellos son los únicos que pueden decidir. Nuestro deber es darles a conocer la palabra. Quiero aclarar que el acto de la homosexualidad es lo que no se debe aceptar. Versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Entonces, ¿para qué estaban buscando a los dos visitantes con tanto afán?
¿por qué todo el pueblo rodeó la casa de Lot para buscarlos? Dice aquí a continuación, sáquenlos para que los conozcamos. Esta parte es muy importante. Aquí donde dice conozcamos, esta palabra es importante porque confirma la razón por la que ellos los buscaban a esos dos visitantes. Esta palabra indica claramente que lo buscaban ¿para qué? Para tener relaciones con ellos. Ellos eran tan perversos que se dice que generalmente todos los hombres visitantes fueron víctimas de sus perversidades. Y como dice en la Biblia, el clamor era grande. Normalmente el verbo hebreo para conocer es utilizado para una relación sexual normal entre un hombre y una mujer. Y en el contexto de este capítulo indica que es para tener una relación sexual. Y en este caso, en Sodoma, era entre hombre y hombre. Querían tener una relación sexual con los hombres visitantes. Este es el verbo hebreo para la palabra conocer. Si vamos a Génesis capítulo 4, versículo 1, el hombre se unió a Eva. En inglés, Adam knew Eve. O sea, conoció a Eva. Tuvieron relaciones sexuales. En inglés, conocer es to know. El hombre se unió a Eva. O sea que tuvo relaciones con Eva. El contexto aquí apunta a que los hombres de Sodoma procuran tener relaciones homosexuales con los dos visitantes. De ahí el origen del término sodomía. Al actuar de forma tan malvada contra extranjeros indefensos, la comunidad entera, porque como dice en los versículos anteriores, en el versículo anterior, todos los hombres de Sodoma, del pueblo, fueron a rodear la casa. Y por eso la comunidad entera trae sobre sí el castigo divino. O sea, van a estar sujetos ¿a qué? Al juicio de Dios. Si vamos a Génesis capítulo 4, versículo 17, dice, y conoció la palabra número 3045, que en las palabras hebreas le dan numeraciones, lo cual ayuda cuando estamos tratando de ver el contexto de las cosas. Y también ayuda cuando estamos comparando unos versos con los otros. Entonces dice aquí, y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Entonces aquí vemos una vez más que en este contexto, aquí la palabra conoció se refiere a que tuvieron relaciones sexuales. Es que no hay duda. Y es más, dice, concebió y dio a luz. Está clarito. No se dejen llevar por falsas doctrinas y por cosas que otras personas dicen que le dan otro significado a la palabra conocer para disminuir o, ¿cómo se dice?, para expresar que Dios acepta el homosexualismo. Esto, o comprobar, pues, para ellos comprobar que pero eso no es verdad. O sea, ellos alteran o cambian el significado de las escrituras, no siguen el contexto que debe ser. Y aquí claramente dice que esa palabra, conocer, en este capítulo y en este capítulo también de aquí que acabamos de leer, conoció se refiere a tener relaciones sexuales. Otro ejemplo que podemos ver es en Génesis capítulo 4, versículo 25. Dice, Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Se unió otra vez, en inglés es Adam knew his wife, la conoció, tuvo relaciones. La palabra en hebreo es la misma que utilizan en Génesis 18, capítulo 19 y Génesis capítulo 4, versículo 17 que acabamos de leer. La palabra en hebreo número 3045, que es conocer.
Entonces, más adelante en Génesis capítulo 19, versículo 25, dice, tengo a 2 hijas que no han conocido varón, o sea que no han tenido relaciones sexuales, son vírgenes. Con estos versículos, pues solo quería demostrarles que aquí está bien clarito el contexto. Y no se dejen llevar por doctrinas creadas por el hombre para aceptar el homosexualismo. Siempre hay que ver el contexto del capítulo entero. Y no hay duda que la connotación aquí de las palabras sáquenlos para que los conozcamos, esas palabras es para abusar sexualmente de los 2 hombres visitantes. Y esto, o sea, este acto es una abominación, o sea, es aborrecido por Dios, según lo que dice en la Biblia. Dios ama a los pecadores, pero no acepta ese acto, ese pecado, la homosexualidad. Si vamos a Levítico capítulo 18, versículo 22. Levítico 18, 22 dice, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Eso es lo que dice aquí. Aquí explica las leyes sobre el incesto y otras inmoralidades. Si vamos a Jueces, capítulo 19, versículo 22, Jueces 19, 22, dice, mientras ellos se alegraban, los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y golpeando la puerta, hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo, saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Aquí la palabra que utilizaron para que tengamos relaciones con él, en inglés se dice that we may know him. Y es la misma palabra número 3045, que es la de conocer. En Isaías capítulo 3, versículo 9, Isaías 3:9 dice, la expresión de sus rostros testifican contra ellos, y como Sodoma publican su pecado. No lo encubren. Ay de ellos, porque han traído mal sobre sí mismos. En Génesis 13, versículo 13, pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. O sea que Dios no aceptaba esos pecados. Y como dice aquí, la gente en Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. En Romanos capítulo 1, versículos 24 y 27, Romanos 1, 24 y 27 dice así, estas son las consecuencias de la corrupción del hombre, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 27. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Aquí está hablando de la consecuente corrupción del hombre. No hay duda que en el capítulo 19 de Génesis, el contexto de la palabra conocer se refiere a tener sexo, y veremos aquí que se refiere a tener sexo hombres con hombres, al homosexualismo. En Judas capítulo 1 versículo 7 dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Aquí nadie se escapó del juicio de Dios. Y veremos más adelante que, como nos dice en el versículo 24, Sodoma y Gomorra fueron destruidos. El versículo 24 dice que el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Nadie se escapa del juicio de Dios. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.